Buen día, mi nombre es María Juanita Sarauz Vargas. Les voy a hablar sobre los puntos uno, 2 y 3 de la guía. Primero, indique y explique los objetivos de la protección radiológica. Los objetivos de la protección radiológica se centran en proteger a las personas y al medio ambiente frente a los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, sin limitar los beneficios que éstas aportan en medicina, industria e investigación. Entre esos tenemos proteger la salud de las personas. El objetivo principal es evitar los efectos deterministas y reducir la probabilidad de efectos estocásticos causados por la exposición a la radiación. Justificación de las prácticas. Toda práctica que implique radiación ionizante debe estar justificada, es decir, debe aportar más beneficios que riesgos. Optimización de la exposición, principio ALARA. Las exposiciones deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores sociales, económicos y tecnológicos. Tenemos limitación de dosis. Existen límites de dosis establecidos por organismos internacionales para trabajadores expuestos y para el público en general. Tenemos protección del medio ambiente. También se busca prevenir daños en el entorno, evitando la contaminación radiactiva del aire, agua, suelo o alimentos y controlando el manejo y desechos de materiales radiactivos. Segundo, realizar una infografía donde relacione los organismos internacionales y nacionales de protección radiológica existentes. Tenemos el organismo de protección radiológico, entre esos está organismos internacionales, Organismo Internacional de Energía Atómica, Comisión Internacional de Protección Radiológica, Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica, Organización Mundial de la Salud, Comité Internacional de Protección Radiológica y Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entre los organismos nacionales tenemos Ministerio de Salud y Protección Social, Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Unidad de Planeación Minero-Energética, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Ministerio de Minas y Energía y Centro Nacional de Energía Nuclear. El tercer punto, explique los tres tipos de exposición. Tenemos entre los tres tipos de exposición a la radiación ionizante está la exposición ocupacional, es la que reciben las personas que trabajan con fuentes de radiación, como los técnicos en radiología, médicos nucleares o personal de mantenimiento de equipos de rayos X. Se controla mediante normas de seguridad, dosímetros y límites de dosis anuales. Está la exposición médica, es la que recibe los pacientes durante procedimientos diagnósticos o terapéuticos que utilizan radiaciones ionizantes, como las radiografías, tomografías, radioterapias, medicina nuclear. Está también exposición pública o ambiental, es la que recibe la población general a partir de las fuentes naturales como el radón, el espacio exterior o el suelo, o artificiales, accidentes nucleares, desechos radioactivos. Se mantienen dentro de límites establecidos por los organismos de protección radiológica. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diana Marcela Millán Juanías y vengo a hablarles unos puntos muy importantes sobre el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Vengo a hablarles sobre los aspectos fundamentales relacionados con los límites de dosis para la exposición ocupacional, las zonas radiológicas y los principales detectores de la radiación utilizados en protección radiológica. Límites de dosis para exposición ocupacional. En primer lugar, presentaré los límites de dosis anual equivalente que deben respetarse para proteger a los trabajadores expuestos. Primero, la dosis efectiva promedio anual no debe superar los 20 milisievert en un periodo de 5 años. En un mismo año se debe clasificación de áreas, zonas radiológicas, zona controlada, área en donde el trabajador puede recibir dosis superiores a una fracción importante del límite anual. Requiere señalización, control de acceso, procedimientos estrictos. Ejemplo, salas de fluoroscopia, tomografía y medicina nuclear. Clasificación de áreas y zonas radiológicas. Bueno, en esta imagen vemos un plano en donde hay una sala de radiología, donde aparece la clasificación de la zona controlada y zona supervisada. Ambas están señalizadas con los símbolos de radiación. En la zona controlada está ubicada en la parte superior del dibujo, donde se encuentra el equipo de rayos X. Esta zona está marcada con un letrero que contiene el símbolo internacional de radiación, el trébol.
fucsia con amarillo, en donde indica que es una zona controlada. Es una parte o es una zona en donde está con paredes plomadas, en donde solamente puede ingresar el personal autorizado, donde encontramos los elementos de protección personal como chaleco, gafas, mm, que una, es una zona en donde la puerta debe mantenerse cerrada. Y en la parte de enfrente encontramos, o la parte inferior, encontramos la zona o el símbolo de zona supervisada, que es un símbolo eh, de radiación que aparece negro con amarillo. Este símbolo eh, se deja en pasillos, en sala de espera, en espacios donde la radiación ambiental es muy baja, pero requiere igual monitorización y control. Detectores de radiación. Entre ellos encontramos los detectores de tipo gaseoso. Dice que tienen unas características que contienen gas ionizante dentro de una cámara sellada, requieren alta tensión para producir la colección de cargas y muy resistentes y simples. Los usos: monitoreo de radiación ambiental, detectores portátiles tipo gamer y medida de tasas, dosis medidas altas. Su funcionamiento: la radiación entra, ioniza el gas, los electrones van al ánodo y los iones al cátodo. Se genera un pulso eléctrico, el sistema lo cuenta como un evento. Detectores de radiación. Entre esos encontramos detectores de centelleo. Dice que tiene unas características las cuales utilizan en un cristal que emite luz cuando absorbe radiación. Alta eficiencia para fotones gamma, proporciona información espectrométrica, energía. Su uso: espectrometría gamma, medir energía, detectores de radiación en medicina nuclear y monitoreo de radiación. Sus funciones: la radiación produce destellos de luz en el cristal. El MPT amplifica la luz en señales eléctricas, salida proporcional de la energía. En los detectores de radiación continuamos con los detectores termoluminiscentes TLD. Sus características son pequeños, reutilizables, muy sensibles, no requieren cables ni energía durante la exposición y su respuesta es estable y acumulativa. Sus usos: dosimetría personal en trabajadores, medida de dosis en pacientes y dosimetría ambiental. Su funcionamiento: la radiación deja energía atrapada en la estructura de cristal. Al calentarlo en el lector, esa energía se libera como luz. La cantidad de luz es proporcional a la dosis recibida. En los detectores de radiación continuamos con los detectores por luminiscencia estimulada ópticamente, OSL. Sus características son más sensibles que los termoluminescentes. Lectura: no disminuye la señal, puede repetirse y tienen alta presión y estabilidad. Los usos: es un dosímetros personales modernos, dosimetría de baja dosis, control ambiental. Su funcionamiento: radiación genera trampas electrónicas en el material, iluminación con LED, láser libera los electrones y se produce luz, intensidad igual a dosis.
Esto ha sido todo. Muchas gracias por la atención Mi nombre prestada. es Daniela Alexandra Andrade Guzmán. Voy a hablarles sobre el uso seguro de las radiaciones ionizantes, protección radiológica en gestantes, intervencionismo y responsabilidades del tecnólogo. Punto 8 sobre la Comisión Internacional de Protección Radiológica Trabajadora Gestante. Según la publicación del ISRP 84, la protección de la trabajadora gestante se basa en tres recomendaciones principales. Primero, en comunicar cuanto antes el embarazo para ajustar las condiciones laborales. Segundo, aplicar estrictamente los principios de justificación y optimización para reducir la exposición. Tercero, mantener la dosis del feto por debajo de 1 milisievert durante todo el embarazo, adecuadamente las dosis. En resumen, el objetivo es garantizar condiciones seguras sin excluir automáticamente a la trabajadora de sus funciones, siempre y cuando se manejen adecuadamente las dosis. Del punto 9 vamos a hablar sobre los elementos de protección radiológica en intervencionismo. En salas de intervencionismo, el tecnólogo debe utilizar los elementos de protección personal, que es el delantal plomado, el protector tiroideo, gafas plomadas, guantes plomados y dosímetro. El delantal y el collarín deben ajustarse completamente al cuerpo para evitar fugas laterales. Las gafas protegen el cristalino, que es muy sensible a la radiación. Los guantes se usan durante procedimientos donde las manos pueden quedar cerca del haz primario. Finalmente, el dosímetro debe colocarse a la altura del tórax por fuera del delantal para medir la dosis real recibida. Estos elementos deben combinarse con barreras colectivas como biombos plomados y la correcta posición respecto al arco en C. Punto 10 vamos a hablar sobre la responsabilidad del tecnólogo y ejemplos. El tecnólogo en radiología tiene varias responsabilidades claves relacionadas con la protección radiológica. Entre ellas están verificar la indicación médica, ajustar los parámetros técnicos, proteger adecuadamente al paciente, usar correctamente su dosímetro, revisar el estado de los equipos, aplicar ALARA, controlar la repetición de exámenes, mantener registros de dosis, cumplir los protocolos de seguridad y reportar fallas o incidentes. Por ejemplo, aplicar ALARA al disminuir más cuando sea posible o proteger al paciente usando blindaje guardal en estudios pediátricos cuando corresponda. Vamos a hablar sobre aplicación práctica de los principios. Cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. La práctica del tecnólogo aplica los tres principios básicos: justificación, optimización y limitación. Justificación significa asegurar que cada estudio aporte más beneficio que riesgo. Optimización implica ajustar los parámetros técnicos para obtener buena calidad de imagen con la menor dosis posible. Limitación se refiere al control de la dosis ocupacional mediante el uso de dosímetros, barreras y distancias. En medicina nuclear, esto incluye manipular radiofármacos con pinzas largas, utilizar blindajes específicos y reducir el tiempo de contacto con el paciente recién inyectado. Recordemos que la protección radiológica no es solo un requisito normativo, sino una responsabilidad ética. Como tecnólogos, nuestra labor es garantizar que cada procedimiento se realice con seguridad, aplicando los principios de justificación, optimización y limitación de dosis, protegiendo tanto al paciente como al equipo de trabajo. La radiación es una herramienta poderosa, pero su uso seguro depende de nosotros. Muchas gracias por su atención. Saludo, mi nombre es Eduardo Steven Bermúdez y a continuación voy a realizar una exposición de las preguntas 12 y 13 de los puntos más relevantes. 12. Resuelve las siguientes preguntas. Considera que en ciertas situaciones se debe pensar en la posibilidad de hacer la menor cantidad de proyecciones radiográficas a un paciente. Explique. Sí, absolutamente. En ciertas situaciones clínicas siempre se debe considerar la posibilidad de reducir la cantidad de proyecciones radiográficas, rayos X, que se le realizan a un paciente. Esto forma parte del principio fundamental de radioprotección conocido como ALARA. Este principio dicta que la exposición de la radiación ionizante debe mantenerse al nivel más bajo posible sin comprometer la calidad del diagnóstico del estudio. Disminución de dosis de la radiación. Cada proyección radiográfica añade una dosis de radiación al paciente. Reducir el número de tomas disminuye directamente el riesgo de posibles efectos biológicos a largo plazo.
Evitar la repetición de exámenes innecesarios si la información necesaria para el diagnóstico ya se obtuvo con nuevas proyecciones clave. Añadir tomas adicionales por rutina o por precaución excesiva es innecesario y contraproducente desde la perspectiva de la radioprotección. ¿Cómo se logra la reducción? Asegurarse que el beneficio diagnóstico supere el riesgo de la exposición solo a realizar el examen si es estrictamente necesario. ¿Cómo cree que puede gestionarse la dosis de radiación que se explique al cristianismo con la finalidad de evitar algún daño en el paciente? La gestión de dosis de radiación aplicada al cristianismo para evitar daños, principalmente la inducción de cataratas, se basa estrictamente en el principio de radioprotección a tan bajo como sea racionalmente lograble. El cristianismo es un órgano particular radiosensible y su protección es crítica, especialmente en procedimientos donde la cabeza se encuentra cerca o dentro del campo de radiación, como en la fluoroscopia, la tomografía computarizada de cabeza y ciertos procedimientos intervencionistas. Durante la realización de fluoroscopia, el tubo de rayos X debe colocarse cerca o lejos del paciente. Explique. El tubo de rayos X debe colocarse lo más lejos posible del paciente durante la fluoroscopia y a su vez el receptor de imagen debe colocarse lo más cerca posible. Si la distancia del tubo de rayos X a la piel, poco piel, se duplica, la tasa de dosis de la superficie de entrada de la piel del paciente se reduce a una cuarta parte. Por lo tanto, al colocar el tubo lo más lejos posible del paciente se logra la menor dosis de radiación en la piel, dosis en la superficie de entrada sin comprometer la calidad de la imagen para llegar al detector. Trece. Se tiene una tasa de exposición de 2300. Se tiene una tasa de exposición de 2300 miliraten, 23 miliraten si el trabajador está expuesto durante 15 minutos. ¿Cuál será la exposición ocupacional total? Primero se debe convertir el tiempo de exposición de minutos a horas para que las unidades sean consistentes con la tasa de exposición. La exposición total se calcula con la fórmula. La exposición ocupacional total del trabajador durante los 15 minutos será de 575 miliraten. Supongamos que la exposición diaria permisible de 50 miliraten. ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? Convertimos el tiempo a horas a minutos con la fórmula. Basándose en la exposición diaria permisible de 50 miliraten y una tasa de exposición en la zona de 500 miliraten por hora, el padre del paciente puede permanecer en la proximidad durante un máximo de 6 minutos. En conclusión, debemos ser responsables, asumir nuestros deberes y compromisos para proteger la integridad tanto personal como la del paciente. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Tatiana Cubillos. El punto 7 nos dice: con un intensiómetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0.33 miligray a partir de una fuente gamma a 1 metro. Expresa la lectura en milisieverts para dosis equivalente y dosis efectiva, suponiendo que queremos medir en piel. Explica el procedimiento. Bueno, entonces tengo una lectura de 0.33 miligray por hora. Como es una fuente gamma, el WR o factor pues, de ponderación radiológico es igual a 1. Entonces aquí la dosis equivalente es 0.33 milisieverts por hora y como estoy evaluando la piel, la dosis efectiva también queda en 0.33 milisieverts por hora. En el punto 15 nos piden decir si los enunciados son verdaderos o falsos. El primer enunciado es: ¿existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Esto pues es falso. Los efectos estocásticos como cáncer y mutaciones hereditarias no tienen un umbral. Esto significa que cualquier dosis, por pequeña que sea, puede generar un riesgo aunque este sea muy bajo. El segundo dice: los efectos deterministas radioinducidos. En los efectos deterministas radioinducidos, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis, pues es verdadero. Los efectos deterministas, como el eritema cutáneo, las quemaduras y esterilidad, sí tienen un umbral. Por debajo del umbral no pasa nada, pero ya después del umbral el efecto aparece y aumenta su severidad dependiendo de la dosis. El tercer enunciado dice: el riesgo de radiación en niños es de 2 a 3 veces menor que en adultos de más de 45 años. Esto es falso, puesto que es al revés.
En niños el riesgo es de 2 a 3 veces mayor porque sus tejidos están en crecimiento y son más radiosensibles. La cuarta dice, las lesiones en piel y las opacidades del cristalino son efectos deterministas de la radiación. Es verdadero, ambas manifestaciones son típicas de efectos deterministas y tienen un umbral de dosis en la piel de aproximadamente 2 grays y en el cristalino de 0.5 grays. Y su severidad aumenta con la dosis si se supera ese umbral. En la 16, el punto 1. El uso más frecuente de las exploraciones con PET-CT es para diagnóstico neurológico. Esto es falso, puesto que es una herramienta que se puede emplear para estudios neurológicos, pero pues su principal uso es la oncología y la mayoría de estudios que se realizan con este son para detectar tumores, evaluar metástasis o planificar tratamientos oncológicos. 2. La razón para combinar ambas tecnologías es la necesidad de utilizar la exploración PET para realizar correcciones de atenuación sobre el ACT. Falso, la afirmación pues está invertida, la información del CT es la que se usa para corregir la señal del PET, no al revés. ¿Por qué se combina? Pues porque la señal del PET se puede debilitar a través de los tejidos y el CT lo que hace es proporcionar un mapa anatómico para calcular esta pérdida y obtener imágenes PET más precisas. Y por último, las medidas de protección radiológica que necesita el PET son diferentes a las requeridas para la instalación de medicina nuclear. Sí, el PET se utiliza pues radiofármacos que emiten fotones de alta energía, mucho más que los habituales. Y pues en consecuencia las instalaciones requieren blindajes más reforzados y el personal tiene que controlar el tiempo y la distancia de la exploración.